Quizá ustedes recuerdan que en cierta ocasión se informó de un hombre que estaba en el Popocatépetl, ahí calando un poco la nieve, y de repente se soltó algo que vino rodando y rodando y rodando hasta que quedó ahí cerca de esta persona, y cuando vio a ver qué cosa era, se trataba de un cofre, y cuando él abrió ese cofre estaba lleno de monedas de oro. ¿Sí lo recuerdan? El gusto que le ha de haber dado a él, que le cayó casi del cielo. Podría haberle caído en la cabeza, pero no, le cayó a un lado, y un cofre lleno de oro. Y cuando suceden cosas así, hermanos, uno piensa, bueno, ¿y por qué a mí no me sucede algo así parecido? Porque como que quisiéramos algún día ser ricos y tener todo lo que quisiéramos. La verdad, como cristianos, eso se pierde. Se pierde por dos razones, porque un cristiano no anhela ser rico. La palabra de Dios dice que no debemos anhelar ser ricos. Tampoco debemos estar deseando ser pobres, no. Dios no espera, no ve bien que alguno diga, pues yo me conformo y ya por eso no trabajo. No, Dios quiere que tengamos lo suficiente para vivir. Pero otra razón por la cual no nos emociona tanto estos descubrimientos de tesoros es porque la verdad, hermanos, cuando uno está en Cristo Jesús y recibe este libro, se da cuenta que ha encontrado un tesoro más grande que cualquier otro tesoro que se haya encontrado en el mundo. Acabamos de cantar ahí que dice que más rico que todo bien y mejor que el oro. Hay salmos que hablan de eso. Salmo 19, por ejemplo, que la palabra de Dios es más que oro puro y oro afinado. Ahí cuando somos cristianos, nosotros somos personas muy ricas y que de todo corazón podemos decir, no le tengo envidia a ninguna persona. Aunque se hable ahí de sus fabulosas cantidades que tiene en los bancos de aquí, del extranjero, en Suiza, donde sea, los cristianos estamos bien contentos de que tenemos un tesoro en la palabra de Dios. Pienso que la medida de esa comprensión no es la misma de unos para otros. Se puede medir fácilmente, hay un termómetro. El tiempo que uno le dedica a la palabra de Dios para leerla, para estudiarla, para memorizarla, para reflexionarla y para ponerla en práctica. Donde está vuestro tesoro, ahí está vuestro corazón. Dime detrás de qué corres y te diré quién eres. Dime a qué le dedicas más el tiempo de tu vida y te diré quién eres. Ahí que la palabra de Dios es un tesoro inigualable que nosotros poseemos. Una riqueza abundante. Nos felicitamos, los felicito a ustedes. Tenemos un hermoso libro lleno de sabiduría, que es más que oro. Porque inclusive practicando algunas de esas cosas que están aquí, un hombre puede multiplicar sus bienes materiales. No es el tema que nos corresponde en esta hora, pero sí que cuando nosotros vamos a estudiar lo del catecismo, a veces no estamos muy a gusto de hacer estos estudios en un púlpito, porque se convierten como en clases. Pero creo que a veces, si la iglesia no asiste a una escuela dominical donde estudia la palabra, pues entonces a veces hay que traerle la escuela dominical al púlpito. Y así que ustedes tendrán paciencia de que lo que estamos dando son unas lecciones teológicas, bíblicas, para nuestra edificación. Vamos a ver en el acetato que traemos ahora lo que veremos en esta ocasión. Vamos a ver todo el acetato, abogado, todo el acetato, y a ver, ya está bien afocado, ¿verdad? Le falta ver el título allá, ¿cómo dice el título? El título más arriba. ¿Sí está ahí? Ah, ahí está. Oficios de Cristo como Redentor. No está muy complicado el tema,
Cristo es el Redentor de los elegidos. Ahí están las preguntas que lo definen. Y luego el segundo punto, el servicio de Cristo como Redentor nuestro. Están las preguntas 23 al 26. ¿Cuáles son? Que Cristo es el profeta, que Cristo es el sacerdote y que Cristo es el Rey. Esa es la tarea de esta mañana. Vamos a buscar otra vez el catecismo, hermanos. Y la pregunta que ya leímos, 21, dice, ¿quién es el Redentor de los elegidos de Dios? La respuesta implica que Cristo es el único Redentor. Esas frasecitas, hermanos, esas son oro molido, son doctrina celestial. Esto es palabra de Dios. Esto es el mensaje más formidable y más grandioso que Dios le da a los hombres. Que sepan que hay un Redentor y que ese Redentor es Jesucristo y que es el único Redentor. Quienes no tienen ese catecismo ni lo entienden, o sea que no tienen la Biblia ni la entienden, fácilmente se van a desviar tras quién sabe qué dioses o qué redentores, e inclusive van a entregar su vida a esos conceptos equivocados que les den. Tenemos que hacer mención de gente que conocemos. Por ejemplo, los mormones son sectas muy grandes, muy conocidas. Los mormones, pues ellos le van a decir a usted que predicando el Evangelio pueden salvarse. Por eso los ve usted de dos en dos, con su camisa blanca, su corbata negra, a veces con traje, a veces sin saco, y predicando. Porque ellos esperan vivir en la tierra por toda la eternidad, no ir al cielo. Eso ninguno cree que lo merece, quién sabe quién lo merece, pero la mayor parte trabaja y evangeliza para reinar aquí en la tierra con Cristo según su doctrina. Entonces están queriendo salvarse por la predicación. Los rosilistas o atalayas son muy semejantes. También trabajan y predican para ganar el cielo. Los papistas, por ejemplo, los papistas ellos tienen muchos caminos. Creen en la penitencia, creen en las ofrendas, creen que leyendo la Biblia serán perdonados, creen que con lágrimas, creen que haciendo obras de caridad, en pocas palabras, creen en la salvación por obras. Nada más hay un Redentor. No es el dinero, no es la oración, no son repetir los Padres Nuestros. Hay un Redentor. ¿Y ese Redentor es el dinero? No. ¿Es el Ave María? No. Ese Redentor es Jesucristo, el único Redentor. Bueno, yo quería hablar de los hindúes y de los musulmanes, pero vamos a dejarlo allí. Regularmente todas las religiones, ajenas a la Sagrada Escritura, tendrán que fabricar caminos de redención, escaleras para llevar al cielo, a base de conceptos terrenales, humanos, y de esfuerzos humanos. Casi siempre dicen al hombre que se esfuerce, que haga, que dé, que procure. Nosotros creemos que nuestra salvación la trajo un hombre, el único Redentor de los elegidos de Dios. Ahora, este Redentor dice ahí en esa pregunta 21 que existen dos naturalezas. A ver si dice algo en nuestra lección, hermano abogado. A ver si dice algo allí de esas dos naturalezas o no dice nada. No dice nada, ¿verdad? Ese Hijo de Dios con dos naturalezas y eso es todo lo que dice. Bueno, vamos a abundar un poquito en esto de las dos naturalezas. Muchas gracias, abogado. Jesucristo es una persona singular en todos los aspectos. Él cuando estuvo aquí en la tierra mostró una vida singular. Habló como ninguno, vivió como ninguno, hizo obras como ninguno, trató a la gente como ninguno. Murió y resucitó por sí mismo y para la eternidad como ninguno. En él estaban dos naturalezas, la humana y la divina. Y esa naturaleza humana, por ahí más adelante vamos a ver, tenía un alma racional. Nació de María, sin participación de hombre en María, nació de María siendo virgen, porque si hubiera nacido según la generación ordinaria de nacer de hombre y mujer, hubiera heredado el pecado. Eso lo estudiamos en una pregunta anterior, hace unos domingos. Cuando él nació de María, fue un hombre como usted y yo, que tuvo dos elementos,
un material y un espiritual, como hombre. Un cuerpo material y un alma racional. Quiere decir que heredó del hombre, del ser humano, heredó como usted y yo un cuerpo que siente, tiene 5 sentidos, y heredó como usted y yo un alma con cerebro, con neuronas capaces de entender el mundo, el entorno en que se mueve, de entenderlo, de comprenderlo, de aprender de este mundo, de recordar las cosas que aprende, con poderes para relacionar unas cosas con otras, poder para deducir, sacar conclusiones de todo lo que piensa. Y Jesucristo, como un hombre, tuvo cuerpo y tuvo un alma racional, con la cual aprendió a hablar, a razonar, a dialogar, hacía preguntas y daba respuestas. Y luego vino el Espíritu de Dios en él. O sea que Jesucristo no era solamente un vaso de barro, como decimos María, como si fuera un vaso de barro, puro barro, y luego viene el Espíritu de Dios y lo toma. No, Jesucristo no solamente era barro, tenía alma. Y aparte de tener alma y cuerpo, viene el Espíritu de Dios, el Verbo, que se hace carne, entra en María y hace carne. Y entonces tiene 2 naturalezas, la naturaleza humana y la naturaleza divina, las cuales eran necesarias para la función que venía a cumplir en el mundo, la de redimirnos de todos nuestros pecados. Por otro lado, este Redentor es un Hijo eterno de Dios. Cuando se hizo hombre, nació nuestra salvación. Eso es lo que vamos a celebrar en el mes de diciembre, el nacimiento de Jesucristo, la Navidad. La Navidad es un evento formidable. Los cristianos lo entendemos. El Verbo se hizo carne. Dios envió a su Hijo hecho de mujer. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Y entonces, esa segunda persona de la Trinidad nace en María. Conserva su naturaleza divina, conserva su naturaleza humana para siempre. Hay un concepto que no puedo explicar, hermanos, pero lo poco que diga espero no entorpecer algo sano de sus mentes. La Trinidad del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son 3 espíritus, son 3 personas, pero es un solo Dios. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. La segunda persona de la Trinidad tomó carne, se hizo hombre. Desde entonces la segunda persona de la Trinidad está unida al hombre. Por eso puse en ese pasaje allí que cuando Dios creó al hombre lo hizo a su imagen. Y cuando Cristo vino al mundo, Dios tomó la imagen del hombre. Primero lo hizo a su imagen y luego Él se hace a la imagen del hombre para poder llevar adelante los planes de redención. Y desde entonces, dice ahí en esa pregunta 21, y así era y permanece para siempre. O sea que Jesucristo, compuesta la palabra, el nombre, Jesús y Cristo, permanece para siempre. O sea que el Señor tomó nuestra naturaleza humana y va a tener naturaleza humana por toda la eternidad. Nosotros somos ahí un pequeño apéndice, Padre, Hijo con parte humana, porque Él sigue siendo hombre siempre, Espíritu Santo, y en la parte humana, como cuerpo de Cristo, nosotros debemos ser parte de esa bellísima, poderosa Trinidad, para vivir con Dios para siempre. Vamos a ver entonces la pregunta es 23 a la 26. Preguntas 23 a la 26. Y la segunda parte, como dice abogado, llamado Lucero. La segunda parte, los oficios de Cristo como Redentor nuestro. Preguntas 23 al 26. Vamos a ver la 24. Todos, yo pregunto y ustedes contestan. ¿Cómo ejecuta Cristo el oficio de profeta? Nada más está allí. Aquí apenas si leemos las citas, pero en casa cada quien va a leerlas en el versículo
que tiene bastante enseñanza. Yo traigo los versículos que no leí, por ejemplo, cuando hablamos de Jesucristo hecho carne y su función redentora, Hebreos 2, 14, 17, 18, muy buenos versículos. Hebreos 4, 15, que dice fue tentado en todo pero sin pecado. Ya podemos apagarle, hermano Lucero. Entonces, ¿cómo ejecuta Cristo el oficio de profeta? Lo hace de tres maneras. A través de su persona. Él revela al Padre. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo está en el seno del Padre, Él le declaró. También nos revela a través de su palabra. Este libro es una revelación que hace Jesucristo para llevarnos al Padre. Él es profeta porque nos revela en la Biblia. Nosotros los predicadores somos profetas. Tenemos la idea de que un profeta es solamente uno que predice el futuro. También lo hace uno. Pero profeta es uno que expone la palabra de Dios, el conocimiento de Dios, la voluntad de Dios. Y Cristo como profeta lo hizo personalmente y lo hace a través de la Escritura. Y luego también en tercer lugar lo hace por su Espíritu. Esta es la respuesta. Cristo ejecuta el oficio de profeta revelándonos por su palabra y por su Espíritu la voluntad de Dios para nuestra salvación. Vean cómo el catecismo da mucho énfasis a la salvación. Hay muchas cosas que aprender, muchas cosas que Cristo revela, pero especialmente la salvación. Vamos a ver la pregunta 25. Ahora, ustedes hacen la pregunta y yo hago la respuesta. A ver, ¿cómo? Cristo ejecuta el oficio de sacerdote en haberse ofrecido a sí mismo una sola vez en sacrificio para satisfacer las demandas de la justicia divina, reconciliarnos con Dios y en interceder continuamente por nosotros. ¿Se acuerdan ustedes que los sacerdotes en el Antiguo Testamento eran parte de una tribu llamada Leví? Y parte de esa tribu llamada Leví, todos los descendientes de Aarón. O sea, una familia de la tribu de Leví, todos sus hijos eran sacerdotes. Y de esa familia, de Aarón, salían no solamente los sacerdotes, sino el sumo pontífice. Aarón era el jefe de todos los sacerdotes, se llamaba sumo sacerdote o sumo pontífice. Cuando él murió, se levantó su hijo como sumo sacerdote. ¿Cuál era la tarea de ellos? La tarea de ellos era que cuando las personas pecaban y traían sus sacrificios, sus animalitos a ofrecerle a Dios, ellos tomaban los animalitos y los ponían en el altar y los sacrificaban. Cada animal estaba anunciando al Redentor del mundo, a Jesucristo. Entonces un sacerdote era el que ofrecía, el pueblo el que traía la ofrenda. Los otros parientes de los hijos de Aarón eran los levitas, ellos eran los trabajadores, allí eran los carniceros, eran los que mataban los animales, todo lo que hacían, todo el trabajo de carnicería y de limpieza, ellos lo hacían, transportaban el tabernáculo con sus muebles cuando había que transportarlo en el desierto. Ahora, ¿cómo ejecuta Cristo el oficio del sacerdote? Dice, en haberse ofrecido a sí mismo. Aquí empieza algo raro. Los sacerdotes no se ofrecían a sí mismos. Los sacerdotes ofrecían la ofrenda del pueblo. En este caso, Jesucristo es un sacerdote que se ofrece a sí mismo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Se ofrece en sacrificio, se entrega. Cuando vienen en aquella víspera de la crucifixión y vienen todos los soldados, los policías y algunos sacerdotes a prenderlo, dice, ¿a quién buscan? Pues buscamos a Jesús. Pues yo soy. Y se lo llevaron. Ahí lo escupieron, lo insultaron, lo desnudaron, lo coronaron de espinas, le ofendieron feamente, lo llevaron desnudo a la cruz, le clavaron sus manos, sus pies, porque él era una ofrenda. Entonces Jesucristo es un sacerdote muy particular. Jesucristo es la ofrenda y Jesucristo es el que la ofrece. Él es el que, él como sacerdote ofrece y él como nuestro Redentor se entrega. Y como sumo pontífice también tiene una tarea. Como sumo pontífice está a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros.
¿Qué característica tenía el sumo pontífice, que era el jefe de todos los sacerdotes? Tenía una vestimenta especial. Tenía aquí en el pecho 12 piedras preciosas. Cada piedra llevaba el nombre de una tribu. Y tenía sobre un hombro derecho y el otro izquierdo 6 piedras también, con los nombres 6 de una tribu, 6 de otras tribus. Entonces con esto el sumo pontífice estaba, cuando se presentaba ante Dios, estaba presentando las 12 tribus y ofrecía a veces sacrificios en favor de las 12 tribus. Y el pecado de las gentes lo llevaba a él, y cuando hacía sus oraciones y levantaba el incienso, lo hacía por aquellas 12 tribus que llevaba encima. Entonces Jesucristo, como nuestro sumo pontífice, nos lleva en su corazón los nombres de todos nosotros, sus hijos. Esto que llevaban aquí se llamaba Urim y Tumim. Jesucristo lleva su Urim y Tumim. En ese estamos usted y yo. Entonces cuando Jesucristo como Redentor se ofrece, como sacerdote ofrece, y como sumo pontífice sube a los cielos, está a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. Cuando Cristo habla en nombre de todos. Aquí nos lleva en sus hombros y aquí nos lleva en su corazón. Vamos a ver entonces como rey. Los oficios de Cristo es profeta, sacerdote y rey. ¿Qué nos dice acerca del rey? Bueno, como rey tiene algo que ver con nosotros. Nos sujeta, nos rige y nos defiende. En cuanto a los enemigos de él y los nuestros, los restringe y los vence. Especialmente esos enemigos son la tentación, el mundo, el pecado, el diablo y la muerte. Cristo como nuestro rey, ¿qué les parece si hacen la pregunta? Me la hacen. Y ustedes conmigo, hermanos, que están aquí en el presbiterio, contestamos, por favor. A ver, háganos la pregunta. Cristo ejecuta el oficio de rey, sujetándonos a sí mismo, rigiendo y defendiéndonos, y restringiendo y venciendo a todos sus enemigos y a los nuestros. Entonces, ¿qué es lo que hace? Pues nos sujeta a Él, nos atrae a Él para protegernos. Su propósito es ayudarnos. Había un rey en un pueblo de la India, llamada Babur, que una vez, él era un buen rey, le gustaba mucho servir a su pueblo, y una vez se disfrazó para que no lo conocieran, para salir a conocer cómo sufría su pueblo y qué podía hacer por él. Y cuando iba por una de las calles, hubo un pánico tremendo entre la gente, porque venía un elefante como alocado, y venía tumbando todo y lastimando gente. Y el rey vio que había un niño allí, un niño pequeñito allí en el camino, y entonces él esperaba que alguien ayudara al niño, pero como era hijo de un paria, nadie quiso ayudar al niño, porque ayudar a un paria era meterse en problemas y tener enemigos. Y para no tener enemigos mejor no nos metemos. Pero el rey sí fue, y tomó al niño, y hasta se le cayó su turbante, tomó al niño. Él era el rey, quería a su pueblo. Y uno de sus soldados que iba con él, tenía toda la decisión de matar al rey en esa ocasión, porque no lo quería. Pero cuando vio que el rey tomó al niño, fue y le dijo al rey el propósito malo que él tenía. Pero él dijo, siempre vale más el que protege una vida que el que la quita. Y yo quería quitarle a usted la vida. Aquí está mi espada, máteme. El rey era un buen rey. Lo perdonó. Y siguió en la guardia y tuvo un buen guardia, tuvo un buen amigo, un buen protector en aquel soldado. Nuestro rey, hermanos, vino a servir, vino a buscar lo que se había perdido, vino a salvar. Y mientras el concepto niño no es nada apreciado, Jesucristo lo recibió. Y los discípulos no molesten, ¿cómo traen niños al maestro? Y Jesucristo tomó los niños y los cargó. Un buen rey. Dejad los niños, venid a mí. Tomó la forma de hombre para estar en nuestros zapatos.
y conocer nuestras situaciones de cuerpo presente, porque Él ya las conocía. Y por eso tiene tanta comprensión como Dios, como hombre, para nosotros sus hijos. Eso es lo que dice allí. Él es el que nos acerca a sí mismo, nos sujeta, nos rige con sus leyes de amor, sus palabras de amor como están aquí, que son dulces como la miel, todos sus mandamientos, y nos defiende. Y luego cuando habla de los enemigos, dice que vence a sus enemigos de Él y a los nuestros. ¿Quiénes son sus enemigos? Es el diablo en primer lugar, la tentación, el mundo, el pecado y la muerte, consecuencia del pecado. Y Jesucristo vence la tentación, vence el mundo, vence el diablo, vence la carne, vence la muerte. Y nos da victoria a nosotros también. Y nos dice, no seréis tentados más de lo que podéis llevar. Antes, juntamente con la tentación, les daré la salida. Porque Él vino a vencer y a triunfar en nuestro favor. Y concluyo diciendo, hermanos, que descansemos en nuestro profeta, nuestro gran sacerdote y nuestro gran rey, digno de confianza. Un chino describía su fe en Jesucristo de una manera muy interesante, muy bonita. Por eso les voy a platicar. Allá en el Oriente hay muchos filósofos. Lin Yutang, Confucio, Buda, que era de la India pero llenó China con su doctrina. Y él cuando platicaba de su conversión decía, fíjense, yo me a Confucio. Y Confucio me vio y me dijo, hijo, si tú hubieras leído mis libros, si tú hubieras seguido mis mandamientos, no estuvieras allí. Me dijo eso y se fue. Yo quería que me ayudara. Y luego al rato vino Buda y se asomó. Dice, hijo, tú procura tener pensamientos positivos. Haz el esfuerzo por no desear nada. Y verás que tu situación va a cambiar. Y dice el chino, y yo le quería decir, bueno, pero ayúdame a salir. Pero cuando volteé la cara ya no estaba, ya se había ido. Y entonces llegó otro. Se asomó. Y me vio. Y bajó a ayudarme. Y me sacó. Y no dijo nada. Sin palabras. Me sacó. Y luego me dijo, vente conmigo. Yo te voy a guiar. Y en ratos me carga. Su nombre es Jesús.